Buenas tardes. El programa que estaba previsto hoy no ha llegado a tiempo, no ha llegado de Estados Unidos, pero no obstante vamos a aprovechar esta cita semanal para hablar de un tema que a muchos de ustedes les interesa y que para mí ejerce una especial fascinación. Cuando me preguntan que de todas estas cuestiones de las que tratamos aquí, ¿cuál es de ellas la que a mí más me interesa? Generalmente suelo sorprender a mi interlocutor no diciéndole que los ovnis, que son un tema de constante actualidad, por ejemplo, o la parapsicología, que por mi profesión de psiquiatra parecería más interesante. Al decir que es el pasado lo que más me apasiona, a veces, como les decía, se sorprenden. Pero creo que no hay motivos, porque de todos estos temas, tal vez el más romántico, el que atrae con más fuerza sea el pasado. Ese intento de reconstruir, partiendo de unas pocas piezas, todo un esquema, toda una panorámica lo más completa posible de lo que fue nuestro pasado, de lo que fue nuestro paso por este planeta. Un pasado que cuanto más retrocedemos en el tiempo, más misterioso se vuelve. De todo ese pasado, la síntesis de ese misterio, de ese romanticismo, está en un lugar que ustedes conocen bien, Tiahuanaco. Se ha escrito tanto por los autores de arqueología ficción, vamos a llamarlos así, como Däniken, Colosimo, Charrús y tantos otros, que Tiahuanaco ya es un tema familiar para la mayoría de las personas. Sin embargo, solamente es familiar en el aspecto más superficial. Lo que ha sido, lo que queda de Tiahuanaco sigue siendo un absoluto misterio, entre otras cosas porque ya no queda apenas nada. Las 3/4 partes de Tiahuanaco han sido destruidas, o para construir con sus piedras iglesias, palacios, o simplemente dinamitando esas piedras colosales para construir el firme de un ferrocarril que pasa por allí cerca. Sin embargo, lo poco que queda de Tiahuanaco merece la pena verse. Los que hacíamos hace tiempo el programa Más Allá estuvimos allí en Tiahuanaco y recogimos en imágenes lo que quedaba y lo que están haciendo los arqueólogos en ese intento de reconstruir, aunque les falten tantas piezas como en este caso, para que tengamos una idea aproximada de lo que fue Tiahuanaco. Aunque sea un tema conocido, aunque quede muy poco de Tiahuanaco, yo creo que merece la pena volver a verse estas imágenes. Luego lo comentaremos despacio. Ya en La Paz, en la capital de Bolivia, encontramos un anticipo. En un museo al aire libre están expuestas piezas procedentes de Tiahuanaco. Son esculturas extrañas, diferentes a las de cualquier otra cultura. Rostros de nariz puntiaguda. En una bigarrada mezcla aparecen figuras antropomorfas, hombres con turbante, animales, bloques con minúsculas puertas, trozos de conducciones de agua. Aquello es una especie de almacén de lo insólito, como si una expedición hubiese visitado otro mundo y estos fueran sus trofeos. Una muestra del arte y la cultura de un pueblo que nada tuviera que ver con los de la tierra.
Como un dios, silencioso e indiferente, se eleva por encima del resto la impresionante mole del monolito Bennett. Se encontró en Tiahuanaco en 1932, a no demasiada profundidad. Está lleno de grabados que nadie entiende, de símbolos que se repiten en otras piedras y que han resistido todo intento de ser descifrados. ¿Un dios o un guerrero? Es un gigante de 7,5 metros de altura y parece tan ajeno a nosotros que uno no puede dejar de pensar en tantas leyendas americanas que hablan de hombres venidos de las estrellas. Sin embargo, solo es el principio. La tarjeta de visita del gran misterio que encontraremos allá, en el altiplano. Desde la Acapana, una enorme pirámide de tierra, las ruinas tienen este aspecto apenas impresionante. No hay columnas erguidas, no hay amplias avenidas, no hay esa grandiosidad presente en Egipto o en Stonehenge, pero hay mucho más misterio porque en Tiahuanaco confluyen todas las leyendas. A unos 20 metros de la Calasasaya, el templo principal, se encuentra lo que llaman templete semisubterráneo. Fue redescubierto en 1903 y reconstruido por los arqueólogos en 1964. Es un cuadrilátero de unos 30 metros de lado, excavado a una profundidad de 1,70 m. Se desciende a él por una escalera de 6 peldaños. Como sucede con todo Tiahuanaco, se le ha dado el nombre de templo, pero en realidad ignoramos cuál era su función, para qué servía. Los hombres de aquella cultura conocían a la perfección la técnica de canalización y drenaje. Por eso esta construcción semisubterránea eliminaba sin problema las aguas de la
encontramos de nuevo los rostros impasibles y extraños de los que hace milenios fueron tal vez los dueños del mundo. No he encontrado en ningún otro lugar esculturas parecidas. Estos misteriosos seres de ojos y bocas rectangulares, representados con atributos de poder en sus manos, son uno más de los misterios de Tiahuanaco. Si alguien, algún día, es capaz de descifrar los jeroglíficos que las adornan, tal vez proporcione una visión nueva del pasado del hombre. Para los románticos de la arqueología, son la representación de los dioses que bajaron de las estrellas. Solo son conjeturas, posiblemente sin sentido. Pero si no es así, ¿quiénes son? ¿Por qué los patrones estéticos, las proporciones, los símbolos son diferentes a todo lo conocido? Un solo elemento de esas ruinas justifica todas esas hipótesis: la Puerta del Sol. Abierta al horizonte, es la más extraña puerta que pueda contemplarse. Si no fuera por sus reducidas dimensiones, habría que hablar de arco triunfal, o de una puerta a otra dimensión, o de cualquier otra cosa, porque nadie hizo así las puertas. Está tallada en un solo bloque de andesita, y en este sentido es colosal. Es un monolito de unas 10 toneladas, de unos 4 metros de ancho por 3 de altura, y distinto a cualquier otra puerta en cualquier otro lugar. Pero la Puerta del Sol, que ya por su propia factura es insólita, tiene además otro misterio que ha angustiado a los investigadores y ha dado materia para toneladas de papel impreso: su friso. Coronando la puerta hay una figura central, el dios Llorón, por la especie de lágrimas que adornan sus mejillas. En sus manos porta una especie de cetros o de armas, posiblemente los símbolos de su poder y su fuerza. Su cabeza está rematada por un penacho. Esta figura es sin duda la deidad a la que Tiahuanaco está dedicado, porque la efigie de este ser de cabeza desmesurada y miembros atrofiados se repite abundantemente en las piedras grabadas. A los lados del dios hay 48 figuras grabadas, unas con cabeza de pájaro, otras con cabeza humana, pero todas ellas, igual que la figura central, solo tienen 4 dedos en las manos. Este friso insólito, incomprensible, está hecho en memoria de seres que tenían 4 dedos en las manos. Un friso que es un absoluto y total misterio. Un friso que nadie sabe lo que es, pero que parece algo más que un simple adorno. Por eso ha excitado la imaginación de tantos y tantos investigadores. Una de las ideas más extendidas desde un punto de vista de la arqueología no convencional es que ese friso de la Puerta del Sol es un calendario, pero no un calendario convencional. Para algunos investigadores, este calendario hablaría de cosas extrañísimas, de periodos en los que el hombre no existía o de civilizaciones venidas de otro planeta. Por ejemplo, Kiss, basándose en las teorías de Orbeyer, si ustedes recuerdan, influyó mucho en el Tercer Reich. Él era una especie de científico, arqueólogo, que hablaba de que la Tierra era hueca, que hablaba de una teoría de varias lunas consecutivas que se fueron precipitando sobre nuestro planeta, teorías muy sugestivas y que influyeron bastante en el pensamiento, en la cultura de aquella época. Pues bien, Kiss, extendiendo las teorías de Orbeyer, dice que este friso de la Puerta del Sol es un calendario absolutamente exacto, basado en datos científicos rigurosos, pero que refleja la situación astronómica en la que estaría inmersa la Tierra en una época muy remota. Resumiendo, según Kiss y Orbeyer, el calendario de la Puerta del Sol sería un calendario de la época terciaria, hace millones de años. Algo absolutamente absurdo, pero que es curioso si lo relacionamos con otras piedras que igualmente son absurdas, las piedras de Ica, que también hablan de cultura, de una civilización que existió hace millones de años. Todos son especulaciones.
también muy peregrina o muy poco creíble o muy difícil al menos de admitir desde un punto de vista racional, es la teoría de los rusos, de Gikov y Kazantzakis, que hablan del friso de la Puerta del Sol como de un calendario, pero no teniendo en cuenta los tiempos de rotación y estaciones de la Tierra, sino teniendo en cuenta estas características en Venus, como si el calendario de la Puerta del Sol hubiera estado influido por una cultura procedente de Venus, o al estar hecho en memoria de seres que vinieron de Venus, se trató de plasmar ahí en ese calendario una especie de homenaje hacia ellos. Algo muy sugestivo, muy bonito, pero que nuestras ondas lanzadas al espacio han tirado absolutamente por tierra. Venus no es ni ha podido ser en ningún momento cuna de ningún tipo de cultura. Hay más teorías fantásticas, poco creíbles, pero la verdad es que la Puerta del Sol sigue conservando el misterio fascinante. Están ahí y los arqueólogos se encogen de hombros, no saben explicarlo. Solo hay piedra igual en las distintas montañas. ¿Qué fuerza manejaban? ¿Qué técnica utilizaban? Unían sus enormes piedras con grapas encajadas en unos huecos labrados, como se hizo en alguna cultura del Mediterráneo. Lo ignoramos todo de ellos. Esta cultura puede ser tan antigua como dicen, o provenir de las estrellas. Cualquier suposición es válida, porque Tiahuanaco, la ciudad de los hombres de 4 dedos, es distinta a las otras ciudades de la Tierra. Bien, como hemos visto, no es precisamente el misterio lo que falta en Tiahuanaco. Unos seres extraños, unas esculturas que parecen representar a cualquier cosa menos seres humanos, unas ruinas ciclópeas que en este momento carecen de sentido, tal vez porque falta toda esa cantidad de material que les decía antes, apenas queda un 30% de aquello, sea por la razón que sea, Tiahuanaco sigue siendo el cúmulo, la síntesis del misterio. Y por lo tanto ha sido una vena a explotar por todos aquellos aficionados a la arqueología ficción y aficionados a vender libros. Una afición que es muy loable, por cierto. Pero hay un punto que parece fundamental y que está esbozado dentro de ese programa, que es la antigüedad de Tiahuanaco.
En ese programa de entonces yo les mencionaba los trabajos del alemán Kiss y los de Zhikov y Kazantsev, los rusos. Según Kiss, ustedes lo recordarán, se trata ese friso de la Puerta del Sol, el elemento más importante de las ruinas de Tiahuanaco. Ese friso sería un calendario, pero no un calendario normal. Según Kiss, un calendario que representaría años de 290 días distribuidos en 10 meses de 24 días y 2 meses de 25, y que además recogería los movimientos de la Luna, en especial el movimiento de traslación, el tiempo que tarda en girar alrededor de la Tierra, que según Kiss era en ese calendario de 8 días. Todo esto llevaba a la conclusión de que la antigüedad de Tiahuanaco se debía cifrar en millones de años, algo totalmente absurdo. Pero luego después los rusos, Zhikov y Kazantsev, también opinando que se trata de ese friso, se trata de un calendario, llegaron a la conclusión de que en efecto eran de un año de 290 días, distribuido en 10 meses de 24 y 2 de 25, pero que no estaba referido a la Tierra, que era ni más ni menos que un calendario que reflejaba las condiciones en Venus hace unos 15.000 años. Después de haber llegado a esa conclusión, se empeñaron, como han hecho tantos otros, en ver escafandras representadas en esas esculturas, en ver pistolas desintegradoras, en ver cohetes, en ver todo tipo de atrezo espacial. Incluso se llegaron en esas especulaciones a decir que los huros, uno de los pueblos que viven en el lago Titicaca, eran descendientes ni más ni menos que de los venusianos. Se apoyaban en el hecho de que los huros aseguraban ser una raza distinta y que ellos tenían la sangre negra. Bueno, negras tienen muchas zonas del cuerpo porque los huros es uno de los pueblos que se caracteriza por su indolencia y por su suciedad. Y esa sangre no es negra, sino más espesa, algo normal para vivir a esa altura, 4.000 metros, en unas condiciones en las que la sangre es más densa. Se tienen que fabricar más glóbulos rojos para aprovechar al máximo todo el poco oxígeno que existe en la atmósfera a esas alturas. En cualquier caso, no se les puede censurar a los huros esa indolencia suya o esa falta de limpieza si es que realmente descienden de los venusianos. Como ustedes saben, en Venus la temperatura media es de 480 grados, algo que no invita precisamente a trabajar, y la presión que soportan ahí es la que soportaríamos aquí a 1.000 metros de profundidad marina, lo cual tampoco invita ciertamente al trabajo. Especulaciones fantásticas, hipótesis absurdas aparte, lo cierto es que Tiahuanaco no es tan viejo como esos especuladores pretenden. Pero tampoco es tan nuevo como pretenden los arqueólogos racionalistas. Y me explicaré. Por ejemplo, allí en Tiahuanaco, quien más ha investigado de una forma más seria y contando con toda una metodología científica, ha sido Ponce San Ginés. Ponce San Ginés hizo unos estudios respecto a la antigüedad de Tiahuanaco, serios, reconocidos, aceptados universalmente, y él habla de que ahí existieron 5 niveles de culturas, 5 etapas sucesivas. La más antigua, según Ponce San Ginés, es nada más que de 237 años antes de Cristo. Y la última etapa de esa cultura de Tiahuanaco, Ponce San Ginés la sitúa en el año 1050 después de Cristo. Eso utilizando el radiocarbono 14. Bueno, pienso que esto echa un jarro de agua fría a todos aquellos que califican a Tiahuanaco como esa síntesis del misterio. No puede haber tanto misterio en algo que es tan poco antiguo, apenas 237 años antes de Cristo. Sin embargo, leyendo atentamente los trabajos de Ponce San Ginés, los trabajos de la arqueología oficial respecto a Tiahuanaco, se llega a la conclusión de que nos están engañando miserablemente, y perdonen el adjetivo. Estas dataciones son la media que obtiene Ponce San Ginés respecto a las fechas que determinan las catas que él ha realizado. Ya saben ustedes que en las excavaciones arqueológicas se realiza una cata de unos pocos centímetros de diámetro y se llega a distintas profundidades, se sacan muestras y esas muestras se analizan y se ve así la antigüedad de esos estratos. El carbono 14, que es el método utilizado, únicamente es válido cuando hay restos orgánicos. Pues bien, dentro de los trabajos de Ponce San Ginés, leídos atentamente, se ve que con el radiocarbono 14 encontró muestras orgánicas que tenían 1700 años de antigüedad. Eso no lo menciona en sus conclusiones. Y también es cierto que de los 1700 a los 800 años, me refiero a antes de Cristo, no encontró restos orgánicos. Y sin embargo los hubo. Desde 1700 antes de Cristo a los 800 antes de Cristo, alguien hubo en Tiahuanaco. Eso quiere decir que si no ha encontrado en las catas elementos de esta época intermedia, probablemente haya elementos de una época anterior que tampoco ha encontrado.
Es decir, en la arqueología cuando se dice es, se debiera decir parece ser, o mientras no se demuestre lo contrario. En cualquier caso, de los 1700 años de antigüedad a los 237 a.C. que él pone como media, hay 1500 años de diferencia, que es mucha diferencia. Pero hay otro método, un método que pusieron en boga Friedman y Smith en el año 1960, creo recordar, que es el método de datación por la hidratación de la obsidiana. La obsidiana es un vidrio volcánico muy corriente en toda aquella zona, con el que se construían objetos de adorno, armas, y que tiene una particularidad. Una vez que ha sido arrancado de la piedra original, una vez que ha sido trabajado, la capa superficial de la obsidiana se va hidratando con el paso del tiempo. Si se dispone de un microscopio de petrografía con el ocular que esté milimetrado, se puede comprobar, viendo esa capa externa de la obsidiana y viendo su grosor, cuánto tiempo, cuánta antigüedad tiene ese objeto. Bueno, Ponce Sanginés, el arqueólogo oficial de Tiahuanaco, asegura que con el método de la obsidiana, de la hidratación de la obsidiana, coinciden las fechas. Sin embargo, si se lee atentamente su estudio, no las conclusiones, se verá que se encuentran, con ese método de la obsidiana, se encuentran objetos que tienen una antigüedad de hasta 2130 años antes de Cristo. Es decir, más de 4000 años de antigüedad. Eso también está silenciado. Es decir, aunque los que especulan con el pasado defienden esas hipótesis tan absurdas, tampoco debemos dar crédito a la arqueología oficial en casos como este, en los que están silenciando de una manera clara. Estos datos los he recogido leyendo atentamente los trabajos de Ponce Sanginés, es decir, su propia investigación, porque después esos datos los ocultan porque no encajan en los esquemas que previamente han construido, algo que tantas y tantas veces hemos dicho aquí. Pero no es solo la antigüedad de Tiahuanaco uno de esos misterios. Ustedes han visto en ese programa que yo paseaba sobre unas piedras con un aire más o menos despistado. En realidad no era un afán de protagonismo, sino tratar de establecer una comparación entre el tamaño de esas piedras y el tamaño de una persona. Algunas de esas piedras, una de ellas llega a pesar 131 toneladas. Están traídas desde kilómetros de distancia. No sabemos cómo. No voy a entrar ahora por falta de tiempo en la explicación que da Ponce Sanginés y la arqueología para explicar ese hecho. Lo que sí les anticipo como conclusión es que es absolutamente imposible que con un método normal esas piedras hayan podido ser trasladadas. Y se acumulan misterios y misterios en torno a Tiahuanaco. Y uno de ellos, no correspondiente a Tiahuanaco, sino a esa zona, Tiahuanaco está muy cerca del lago Titicaca, el lago más alto navegable del mundo, se encontró también una pieza. Es tal la desorientación respecto al pasado de Tiahuanaco y al pasado de Bolivia, que como verán ustedes en la filmación siguiente, esa piedra, una piedra de toba volcánica, una vasija de toba volcánica, había suscitado una polémica a través de la prensa que nosotros, sin unos grandes conocimientos, simplemente consultando con un experto, solucionamos. Trágicamente o desgraciadamente, al menos, fue una decepción. No era lo que se pretendía esa vasija de toba volcánica, pero ustedes lo van a ver. Alguien nos habló de ella. Estaba en la Casa de la Cultura de la capital de Bolivia, La Paz. Su aspecto no es espectacular. Es una vasija de toba volcánica, de unos 60 centímetros de diámetro y unos 18,5 de altura. Su parte exterior está decorada con motivos típicamente tiahuanacotas. En relieve aparecen 2 cóndores y 2 pumas, con trazado similar al de otras piezas que hay en aquella zona. En el borde hay esculpidas 2 serpientes cuyas cabezas terminan junto a la de una figura antropomorfa de enorme cráneo con brazos y piernas abiertas.
completamente separados aparecen distintas partes, distintas zonas. Algunas con escritura ideográfica en las que se reconocen animales estilizados, en otras los espirales o laberintos unidos. Y en otras, lo más asombroso que podía imaginarse, una escritura similar a la escritura cuneiforme. Años, es decir, en Oriente Medio. Allí nació y se desarrolló una cultura tan importante, sino más, la de Egipto, el imperio vecino. 3000 años antes de Cristo, esta cultura había alcanzado todos los pueblos, medios, hititas, asirios, toda una historia nebulosa y tremendamente antigua. Fueron astrónomos, matemáticos, escultores y arquitectos prodigiosos. En lo que se refiere a Europa y a Oriente Medio, no está de más aquella frase que dice que la historia empieza en Sumer. Si la escritura que aparece en la Fuente Magna es realmente cuneiforme, significaría una conexión entre dos culturas tremendamente alejadas en el espacio y en el tiempo. Si esa escritura es realmente cuneiforme, significaría ni más ni menos que los sumerios o los hititas estuvieron en Bolivia, estuvieron junto al lago Titicaca y de alguna forma participaron en el desarrollo cultural de Tiahuanaco. Cuando estuvimos allí, para los arqueólogos Mas Portugal y Mario Montaño no había ninguna duda. Para ellos era escritura cuneiforme. Cierto es que su formación en lo que respecta a las culturas de Oriente no era muy completa, eso lo hemos deducido después, y por eso, conscientes de esa falta de información, ellos estaban tratando de conseguir ayuda de arqueólogos europeos, especialmente de los alemanes. Pero nosotros, por si acaso, y con la idea de participar un poco en esa investigación, nos trajimos, como les decía antes, todas las imágenes posibles, y hemos solucionado el problema, hemos solucionado el enigma. Mejor dicho, nos lo han solucionado. Hemos consultado con el investigador suizo Jan Ritter y él nos ha dado un resultado, nos ha dado unas conclusiones perfectamente razonadas. De alguna forma, este programa de hoy es la imagen de la decepción, porque no es, contra lo que opinan los arqueólogos bolivianos, contra lo que se ha dicho en los periódicos, no es, repito, escritura cuneiforme. Y vamos a razonar por qué. Esta es una fotografía de esa zona de la Fuente Magna en la que aparecen los símbolos tan controvertidos. Como ven ustedes, tienen toda la apariencia, a primera vista es fácil, muy fácil confundirse, tienen toda la apariencia de escritura cuneiforme. Era obligado pensar, al menos en un primer momento, que estos símbolos pertenecían a ese tipo de escritura que se utilizaba en Oriente Medio. Sin embargo, ahora les voy a enseñar a ustedes un esquema, un tosco esquema en el que vamos a analizar el parecido de esos símbolos que aparecen en la Fuente Magna y la escritura cuneiforme. Aquí, a la izquierda, aparecen algunos de los símbolos que hay recogidos en la Fuente Magna. Y a la derecha, los de escritura cuneiforme que pueden parecerse algo más. El primero, este que aparece en la Fuente Magna en Tiahuanaco, es bastante similar a este signo de escritura cuneiforme, que equivaldría a An, estrella, cielo o Dios. El segundo, de parecerse
a algún símbolo cuneiforme sería en todo caso a este. Este símbolo cuneiforme equivaldría a su, puede ser mano o dueño, y es una escritura cuneiforme del periodo clásico. El tercero se parece ligeramente, nada más que ligeramente, a este otro símbolo de la escritura cuneiforme. También pertenece al periodo arcaico y equivale a la palabra pájaro. El cuarto puede equivaler, este es dentro de la vasija de Tiahuanaco y esta es su posible equivalencia dentro de la escritura cuneiforme. Podría ser como flecha o correr o bifurcación en este otro sentido. Y el último signo de los que hay dentro de la vasija de Tiahuanaco y que pueden parecerse algo a la escritura cuneiforme sería este, que es bastante similar a este cuneiforme que tiene el significado de buey. Pero no hay más símbolos en la fuente magna que coincidan con la escritura cuneiforme. Y sin embargo hay otros muchos dentro de esa zona, en la parte cóncava de la fuente, que recuerdan la escritura cuneiforme. Solamente estos 5 que hemos señalado pueden parecerse a la escritura cuneiforme, pueden identificarse con algunos de los signos convencionales en esta escritura. Pero aún así, estos 5 signos tampoco tienen valor, porque las coincidencias con la escritura cuneiforme de estos 5 signos es con signos cuneiformes de distintas épocas, separados con muchos siglos entre ellos. Es decir, no corresponden, no tienen una misma unidad temporal, no tienen esa coherencia y por lo tanto esa coincidencia de esos 5 signos habría que atribuirlo simplemente a la coincidencia. El mismo Jan Richter, cuando nos dio el informe, hizo una sugerencia muy interesante. Pensaba que algunos de estos símbolos podían relacionarse con los quipus. Si nos fijamos, sobre todo en estos que aparecen aquí abajo, que no están, por supuesto, incluidos dentro de ese grupo de 5 que son parecidos a la escritura cuneiforme, podrían, si lo comparamos, podrían ser algo parecido a los quipus. Los quipus eran una serie de cuerdas anudadas que los incas utilizaban para llevar sus cuentas, para llevar sus operaciones aritméticas. La disposición de estos signos, de estos triangulitos, podría recordar de alguna manera a los quipus. Es una teoría sugestiva, pero no muy convincente, puesto que los signos guardan una simetría y los quipus, precisamente por ese carácter aleatorio de ir almacenando cifras, de ir almacenando cantidades, es difícil, tendría que ser mucha casualidad que cada uno de los cordoncitos contuviera la misma cantidad de nudos. Probablemente tenían estos signos otro significado. Lo que está claro es que no se trata de escritura cuneiforme. Entonces, ¿qué es? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos y creo que en este momento no lo sabe absolutamente nadie. La disposición de estos signos da a entender que son signos abstractos. De alguna manera están representando cantidades, están representando cifras. Podrían ser, junto a otros dibujos, junto a otros elementos y otros signos que hay, podrían ser cantidades o podrían tener quién sabe qué significado. Nos inclinamos más por la hipótesis de que sean cifras, de que de alguna manera estén representándose a través de estos signos algunas cantidades. Pero además, junto a esta escritura falsamente cuneiforme, hay otro texto bastante distinto, mucho más ideográfico, en el que se distinguen animales y que, según Mas Portugal, uno de los arqueólogos con los que hablamos ahí, se trata de un texto en aimara que podría traducirse, según él, por Señor que nos crías, Señor del espacio y del presente, a nuestros padres los crías. Pero ni siquiera eso está claro. Ni siquiera se puede asegurar que ese texto sea realmente aimara. Parece que la traducción de Mas Portugal es un tanto libre. El propio Mario Montaño, el otro arqueólogo, piensa que no es aimara, sino que es nada menos que semítico, con lo que volveríamos otra vez al Oriente Medio. Como ven, hay bastante confusión en torno a la fuente magna. Yo creo, y es mi modesta opinión, que no se trata tampoco de una escritura distinta, sino que es la misma escritura. Por ejemplo, aquí les he sacado en este esquema unos cuantos de los símbolos que aparecen dentro de ese texto supuestamente aimara. Y como ven, hay otra vez elementos de tipo cuneiforme
que encajan perfectamente con nosotros. Junto a ellos hay repetidos elementos como este, un cuadrúpedo. No se puede decir que sea un caballo, puesto que, según se dice, en América en aquella época no existían los caballos. Este símbolo podría corresponder a un hombre o a un pájaro. Esto podría ser también el esquema de un pájaro. Todo está pendiente de interpretación. Por su factura es una pieza importante. Posiblemente tiene un carácter religioso. Al menos su borde y su grotesca figura que preside la vasija hacen pensar en ese carácter religioso. Por otra parte, el hecho de que existan elementos abstractos parecidos a la escritura cuneiforme que hacen pensar en números o en cantidades, debe hablarse, tal vez, todos son hipótesis, en esta fuente mana de un tratado comercial o ser una especie de calendario religioso con la cantidad y calidad de víctimas animales a sacrificar. En cualquier forma, la fuente mana sigue esperando una correcta traducción. A nadie, y menos a estos dos arqueólogos bolivianos. Los arqueólogos dedican toda su vida, todo su interés a un tema que es bastante espinoso, que es poco agradecido y que a veces trae como consecuencia incluso la muerte del propio arqueólogo. El arqueólogo merece todos nuestros respetos, pero sí diré además en su descargo que no es tampoco tan absurdo pensar que culturas de la cuenca del Éufrates y del Tigris hubieran tenido una conexión con las culturas del altiplano boliviano. No encaja históricamente, por supuesto, ni con los conceptos que tenemos respecto al pasado, pero es posible, porque hay toda una serie de circunstancias que se dan allí entre los chimus, los incas, entre aquellos pueblos que hacen recordar de una manera inevitable otras culturas también de esa época o más antiguas en la cuenca del Mediterráneo. Una serie de datos de tipo antropológico y de tipo cultural que merecen una profunda reflexión y que merece un análisis cuidadoso que ahora no podemos hacer, pero por ejemplo las plumas era algo que ya se utilizaba en Creta también, las plumas en la cabeza como un atributo honorífico. El púrpura, el color púrpura asociado a la realeza, tanto está en América como está en las culturas mediterráneas. Los cetros con los que veíamos esas figuras que aparecen representadas en Tiahuanaco, como veremos en otras ocasiones en otros lugares de Perú también, esos cetros también están recogidos, forman parte de la historia, forman parte de todo ese boato que rodeaba a los emperadores y a los reyes en la cuenca del Mediterráneo. También hay toda una serie de raíces lingüísticas al parecer comunes, muchas expresiones coinciden. El otro día hablábamos del mito de Noé, por ejemplo, y veíamos como es exactamente igual o muy similar en América como en Europa y en Asia. Y hay otros muchos datos en Tiahuanaco que hacen recordar también esa conexión con las culturas occidentales, vamos a utilizar ese término. Por ejemplo, en su caso serían orientales. Por ejemplo, en el sistema de colocación de sus piedras, de esas inmensas piedras, las grapas. Esas ustedes han visto en Tiahuanaco cómo les hacía énfasis sobre esos huecos que había en las piedras para enganchar grapas. Ahora están viendo ustedes en sus imágenes unas fotografías que obtuve en Egipto, en las excavaciones de Karnak, en las que se ven los mismos huecos para grapas.
y sin embargo estamos ahora en Egipto, es decir, hay una diferencia de muchos miles de kilómetros y ninguna conexión entre ambas culturas, y sin embargo un método de construcción era idéntico en un sitio que en otro. Quedan muchos misterios en Tiahuanaco que no podemos aclarar. A mí uno que me fascina, por ejemplo, es el de esos seres de 4 dedos que aparecen representados en la Puerta del Sol. Unos seres de 4 dedos que quién sabe quiénes eran y de dónde procedían. Ahí sí que está el misterio. Estas manos que están ustedes viendo son también de 4 dedos y sin embargo proceden de otro sitio muy distante. Proceden de México, de la zona de Veracruz, y están ligadas a una cultura también apasionante, la cultura de los olmecas. Es decir, no solamente Tiahuanaco tiene unos sistemas especiales de construcción, no solamente Tiahuanaco tiene seres con manos de 4 dedos. Tiahuanaco está conectado a un nivel muy profundo probablemente, a un nivel casi subterráneo con otras culturas remotas del planeta. Es algo que seguiremos viendo en algún momento, que insistiremos en ello y probablemente insistamos también en Tiahuanaco porque hoy por hoy y durante mucho tiempo tal vez sigue siendo uno de los mayores misterios del planeta.